Bienvenidos a nuestra presentación de materiales celulares. Mi nombre es Jesús Sierra y a continuación el profesor Gibson del MIT nos dará una introducción a materiales celulares. Even as the trees at the Arnold Arboretum turn to brown, there's a hidden architecture hard at work in every plant. Plant tissues like wood and palm and bamboo have a cellular structure that makes them stiff and strong for their weight. By understanding the structural features responsible for this, we can design engineering materials inspired by nature. I'm Lorna Gibson. I'm a professor of material science and engineering at MIT. I study cellular materials, things like engineering honeycombs and foams, biomedical materials like tissue engineering scaffolds, and plant materials like wood and bamboo and cork. I develop models for the mechanical behavior of these materials and compare the results of the models with experimental test data. As an undergraduate, I studied civil engineering and structural mechanics. In graduate school, I became interested in cellular materials. They can be analyzed in the same way as civil engineering structures, but on a much smaller scale. Together in 3054X, Cellular Solids, Structure, Properties, and Applications, we'll learn how to model the structure and mechanics of a wide range of cellular materials and learn how to apply these models in engineering design. Using these models, we'll look at applications that exploit the unique properties of cellular materials in engineering, medicine, and nature in 3 separate modules. We'll consider strong yet lightweight materials, such as sandwich structures in owl skulls and wind turbine blades. And foams can protect us from impacts, as for example in bicycle helmets, or protect us from extreme temperatures in spacecraft insulation. We'll see cellular solids in our own bodies and understand how we can leverage their properties to repair damaged bone and tissue. To get the most out of this subject, you'll need a background in solid mechanics and mechanical behavior of materials, like that in 3032X on edX. By the end of the course, you'll understand how similarities in the structure of cellular materials gives rise to similarities in their mechanical response. You'll examine how cellular materials deform and fail and develop micromechanical models for their properties. You'll also be able to see how the models can be used to select the optimum cellular material in engineering applications and to guide the design of novel cellular materials. Join us for 3054X to explore cellular materials in engineering, in medicine, and in nature. Para entender de mejor manera las propiedades mecánicas, a continuación veremos un ensayo realizado por el Dr. Carlos Rivas González a probetas de madera de pino, a compresión paralela, compresión perpendicular y flexión. Para entender de mejor manera el comportamiento plástico de los materiales celulares, vamos a revisar la gráfica de esfuerzo-deformación. Esta gráfica normalmente se obtiene mediante un ensayo de compresión.
ya que al producir una compresión en la dirección transversal se producen cambios estructurales en las células debido a la deformación o falla de las paredes celulares, junto con la disminución del espacio vacío en el lumen celular. Estos cambios estructurales en los materiales celulares están muy relacionados con el comportamiento mecánico del material que lo compone durante el proceso de compresión, y de ahí se puede caracterizar la curva de esfuerzo de formación. Ya ubicados en la gráfica de esfuerzo de formación, lo primero es identificar el punto del límite de fluencia, que nos indica cuando aparece la falla en la estructura celular. El comportamiento mecánico del material se define como elástico antes de la rotura de la estructura celular del material, lo que puede ilustrarse mediante una región elástica lineal por debajo del límite de fluencia en la curva de esfuerzo de formación. Ya por encima del límite del punto de fluencia empezamos a ver una zona de transición donde vemos las primeras fallas del material hasta llegar a la meseta de plasticidad. En esta zona de plasticidad vemos cómo empiezan a colapsar las estructuras celulares unas sobre otras, haciendo que el material falle a medida que se aumenta el esfuerzo, hasta llegar a la zona de densificación. Por ejemplo, en el caso de la madera, es importante conocer el límite de elasticidad, ya que este es útil para diseñar un proceso de conformado y operación de prensado en caliente que conducirá a la densificación favorable de la madera, que es deseable para la mejora de las propiedades mecánicas de los compuestos a base de madera o productos de madera densificada. A continuación se presenta una gráfica de esfuerzo de formación característica para los diferentes materiales, así como las tablas de propiedades para algunos de los tipos de materiales más comunes, como algunos polímeros, cerámicas, metales y otros materiales. Cuando pensamos en sólidos celulares, a menudo nos encontramos con la dificultad para idear o pensar en procesos de manufactura que nos permitan crear estructuras tan complejas. Es por esto que en la última década la manufactura aditiva y en especial procesos de impresión 3D nos han brindado la posibilidad de crear estas estructuras sin mayor dificultad. Para ver cómo funcionan estos procesos de impresión 3D y cómo afectan, en este caso, los patrones de relleno, las estructuras, vamos a mirar esta prueba en donde crean una serie de probetas en las cuales se varía el patrón de relleno y se varía la densidad de las mismas. Se sabe que no son las únicas variables importantes en el proceso de impresión 3D, pero nos dan una gran idea de cómo funcionan estos sólidos celulares y cómo se pueden implementar en algunas aplicaciones y necesidades. Para este proceso de impresión se utilizó una Prusa Edition para realizar las probetas, y para realizar el ensayo de compresión se utilizó una máquina hechiza de compresión universal que tiene una carga máxima de 3.5 kN, que para este tipo de probetas termoplásticas a veces no es la mejor opción porque queda limitada en cuanto a capacidad de compresión y no se puede hacer fallar las probetas. Otro factor importante que se tuvo en cuenta fue definir las paredes externas de cada una de las probetas. Para esto se dejó uno de perímetro, 3 capas en la parte superior e inferior, un espesor de capa de 0.15 milímetros y un porcentaje de relleno del 10%. Se sabe que aunque todas las probetas tengan el mismo porcentaje de relleno, no van a pesar lo mismo. Para esto se hizo la impresión de varias probetas hasta que se logró ajustar un peso homogéneo para cada una de las muestras. Los patrones más relevantes usados fueron rectilineal, grid, triangle, cubic, line, honeycomb, 3D honeycomb and gyro. Para este tipo de ensayos, la forma en que las
piezas probablemente fallarán en una prueba de compresión no es el rendimiento a la compresión de la estructura, sino el pandeo por falla de estabilidad de una pared que luego conduce a una mayor carga en el resto de la pieza y por lo tanto a una falla fatal. En cuanto a los tiempos de impresión, casi todas las probetas tienen el mismo tiempo de impresión, a diferencia de las dos probetas realizadas con la estructura de Honeycomb. Para la prueba de compresión se realiza el ensayo de dos formas. La primera, paralela a la dirección de impresión de la pieza, y la segunda, perpendicular a la dirección de impresión de la pieza. Finalmente tenemos los resultados. Como podemos ver en la gráfica, la primera muestra falló con 309 kilogramos, mientras que la segunda probeta falló con cerca de 190 kilogramos, es decir, con un 40% menos de resistencia. Vemos cómo la dirección de impresión afecta considerablemente en las propiedades mecánicas, asimismo el patrón de impresión de cada una de las muestras. A continuación se presentan los resultados para todas las muestras. En resumen, para aplicaciones que no requieran un esfuerzo mecánico, un tiempo de acabado rápido de impresión y un mejor acabado de la pieza, se recomienda un patrón lineal. Sin embargo, para aplicaciones que requieran un mínimo esfuerzo de carga, se recomienda utilizar un patrón Gyro.